Vamos a hablar con alguien que ayer estuvo en la Cámara de Diputados y que tiene más información para aportar y también para que le podamos preguntar. Está en línea ya el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toñoli, para charlar con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Mayra García y Gonzalo del Monte los saludan. ¿Qué tal, Mayra, Gonzalo? Buen día, la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo lo vivieron ayer dentro de el Congreso lo que estaba pasando afuera? Porque justo estaba la sesión y algunos diputados salieron y otros quedaron adentro. Antes de preguntarte por lo que pasó adentro, ¿no? Sí, en mi caso salí en algún momento, cuando salimos la, la, la movilización estaba con no te diría tranquilidad, porque el comienzo mismo de la movilización y de muchas horas antes se veía hacia dónde iba el operativo, y el operativo era un operativo armado para pudrirla. Y hago cargo a la ministra de Seguridad de la Nación de todo lo que sucedió, porque cuando vos saturás de la manera que se saturó con fuerza de seguridad la zona del Congreso, cuando vos a través de vallas y distintos retenes fragmentás una movilización que por definición no era una movilización orgánica, era más espontánea que orgánica, no tenía sectores gremiales, sociales, políticos encolumnándose, yendo por determinadas arterias, etcétera, sino que era como una cosa media autoconvocada, no se sabía bien quién, ¿no es cierto? Estaba a la cabeza de la convocatoria, y además dejás plantadas armas, como vimos en la televisión, Sí. y además dejás que pase a un lugar donde no podía llegar nadie, que era a una cuadra del Congreso, en la puerta de la biblioteca del Congreso, un camión con un grupo de operarios a romper la vereda para dejar piedras a disposición de quien pasara por ahí, y le sumás volquetes con piedras, etcétera, etcétera. Bueno, 1 más 1 es 2. El objetivo era ese. El objetivo de Patricia Bullrich es que se pudriera. Y fue exitosa en ese sentido, ¿no? Y fue exitosa incluso hasta en los blancos que eligieron para herir. Un periodista que está luchando por su vida, Sí. una jubilada que fue duramente golpeada, a plena luz del día, con gente filmando, etcétera, tiene un objetivo, que es que eso se vea para infundir miedo. Y eso es Patricia Bullrich. Esa es la basura de Patricia Bullrich, que nos viene acostumbrando a la Argentina con ese tipo de planificación de la represión de hace mucho tiempo, para espectacularizar la represión, fundamentalmente para meterle miedo a nuestro pueblo. Pero, ¿no crees que igual se vio una imagen en la que el gobierno perdió el control de la calle? Más allá de todo el despliegue que El hicieron. gobierno no tiene el control de la calle, el gobierno no tiene el control de la calle, sino que intenta aparentar y mostrar que lo tiene, ¿no? Que es algo muy distinto. La calle, por definición, está viva, quizás haya flujos y reflujos en las movilizaciones de la población, en el reclamo frente a lo que está pasando. A veces hay, como el año pasado, grandes movilizaciones en la universitaria por el tema previsional, la de la CGT a principio de año, la CTA, la UTEP, etcétera, y hay otras más sectoriales, más acotadas. La Argentina, además, tiene mucha calle porque son 24 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno suele hacer eje exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, y en la Argentina hay problemas, y esos problemas se expresan en la calle muchas veces por la población, a veces más orgánicamente, a veces más inorgánicamente, como ayer, donde básicamente una parte de la población decidió tramitar su empatía con los jubilados y su reclamo a través de una forma no habitual, a través de su identificación con un club de fútbol. Patricia Bullrich, por supuesto, es muy fácil desacreditar esa marcha porque habla de barra brava. Ahora, las barras bravas no se mueven si no es por plata. Salvo que Patricia Bullrich crea que alguien les pagó a todas esas decenas de miles de personas para que vayan, la verdad es que es un despropósito creerse el verso de que se trata de la barra brava. Yo no vi a Liceo, no vi a ningún, como se suele decir, hincha caracterizado de esos grupos. Eran grupos en general de jóvenes que iban estimulados por esta historia que se armó con el hincha de Chacarita hace un tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue reprimido, jubilado, etcétera. Diputado, Punto, listo.
Diputado, Sí, ¿puede sí, perdón. relatarnos y contarnos cómo lo vivieron adentro? Principalmente el momento en el que se levanta la sesión. Hay un video suyo discutiendo acaloradamente con Cristian Ritondo. Sí, eso fue después. Sí, En eso fue realidad el después. problema, claro, y no pasó nada en realidad, ¿no? Más que el cruce de palabras. Ritondo me insultó durante un minuto, no me conoce, no existo, soy un cuatro de copa, no, y me insultaba con insultos, agravios personales, familiares, etcétera. Me tiene sin cuidado y lo tomo como de quien viene, ¿no? Ahora bien, lo grave, lo realmente grave fue lo que sucedió cuando la sesión prosiguió después de los dos primeros temas, que era la emergencia en Bahía Blanca y la creación de una comisión investigadora en torno a la estafa de Libra. La sesión luego siguió con 3 expedientes, interpelaciones, emplazamientos, llamar de distinta manera, que se iban a tratar. Es un emplazamiento a la comisión que tiene el proyecto para recuperar la moratoria jubilatoria, es decir, se le exige a las comisiones que tienen ese proyecto que trabajen para sacar dictamen. Lo mismo con los expedientes que refieren a la delegación de poderes del legislativo al ejecutivo, la idea es que es esa delegación de poderes que se le dio el año pasado. Y lo tercero es una requisitoria para normalizar el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, que hace un año que no está funcionando por decisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Cuando se empieza a tratar esos expedientes, la Libertad Avanza, el PRO, sus aliados, se van del recinto para dejar sin quórum la sesión. Pero la sesión siguió, porque teníamos quórum, y quienes colaboraban para ese quórum, 5 o 6 diputados de la Libertad Avanza. Entonces lo que sucedió es que Martín Menem llamó al resto de los diputados de la Libertad Avanza para que bajaran y sacaran a las piñas a esos diputados díscolos de su propio bloque que decidieron dar quórum. ¿Qué es lo que sucedió? Salieron, bajaron y sacaron a las piñas a esos diputados. ¿Y cómo queda ahora la relación con Martín Menem? Porque entiendo que después hubo mucha crítica porque lo que hizo de levantar la sesión no es algo que debería haber pasado. De hecho, muchas veces la sesión continúa cuando no hay quórum y solo se necesita quórum para empezar y para votar. Exactamente. Reglamentariamente, sí, puede hacerlo. Operativamente, operó, valga la redundancia, para que se caiga a 128 la presencia de diputados. Pero fue descarado, está todo filmado. Es como un robo a mano armada a plena luz del día. ¿No es cierto? Están todos los dedos marcados de Martín Menem en esta situación. Porque estiró, hizo hablar a un diputado de su bloque que bajó solo para eso, interrumpía a los de nuestro bloque que hablaban, a los que pedían que se vote inmediatamente, no ponía a votación el expediente, hasta que logró que a las piñas se pasara de 131 a 128 diputados, y en ese momento dijo se levanta la sesión. Martín Menem no puede ser más el presidente de la Cámara. ¿Y qué pueden hacer, diputado, Bueno, esa decisión la tiene cuando se reúnan 129 voluntades para decir este no es más presidente y este otro. ¿Lo ve viable? No hay otra. ¿Lo ve viable? Y qué sé yo, en Argentina de Milei seguro se lo llevaron preso. Hay diputados que hasta un día, senadores, que firmaron un proyecto un día y el día siguiente votaron en contra de ese proyecto para la comisión investigadora por lo de Libra. Entonces, la verdad que no lo sé. Sí sé que ayer había un clima donde muchos diputados de distintos sectores políticos cuestionaban fuertemente la presidencia de Martín Menem, y está bien que así sea, porque básicamente esto es la frutilla en postre de un año de manejos similares a esto, que nunca llegaron a un escenario de esta característica, pero similares, con operatorias arteras todo el tiempo, intentando frenar al Congreso de la Nación, maniatarlo, ponerle un candado. Mientras el Congreso cumpla con lo que le interesa, con los objetivos del Ejecutivo Nacional, aplauso, medalla y asado para las ratas que dieron vuelta a su voto y apoyaron el veto al aumento de los jubilados. Cuando esto no es así y el Congreso
cumple con su función de controlar, interpelar, etcétera, y además eventualmente construye una mayoría distinta en contra de los intereses del gobierno para avanzar con tal o cual proyecto, son los ensobrados, hay que atacarlos, etcétera, y hay que hacer maniobras como esta, ilegítimas, ilegales, para maniatarlo. Eso es lo que pasó ayer y, por supuesto, habrá que actuar en consecuencia y juntar voluntades para que esto no suceda más. Sí. ¿Y qué puede pasar la semana que viene ya con las comisiones emplazadas por el tema del cripto? Bueno, básicamente tiene que avanzar en la discusión de la creación de una comisión investigadora. Nosotros teníamos un proyecto que es un pedido de juicio político, porque entendemos que el concepto, la figura de comisión investigadora ya está incorporada al mismo a la misma comisión de juicio político. Comisión de juicio político es una comisión investigadora, pero con un plus. Ese plus es que toda la información que ahí se recaba después tiene un cauce institucional para avanzar, ¿no? Y eventualmente, si hay una mayoría agravada de 2/3 del cuerpo que decide que esa información es suficiente para acusar al presidente de la Nación, en este caso, o a cualquier funcionario, se acusa, pasa al Senado y el Senado es el que juzga. Es decir, iniciar un proceso de juicio político no significa un final cantado, significa eso, investigar. Y después con esa información tenés el cauce institucional, si fuera suficiente el cúmulo de información como para acusar a alguien. Y se requiere de una mayoría agravada que requiere distintos sectores políticos, entonces no hay que tenerle miedo a esos procesos institucionales. Se requiere una amplia mayoría y de distintos sectores políticos y de fundamentos constitucionales, de pruebas, etcétera, para avanzar en la acusación, ¿no? No es moco de pavo, no es que a mí se me ocurrió, mañana lo acuso y avanzamos con el juicio y se destituye al presidente. No, es un proceso enormemente complejo, con todas las garantías que tiene que tener cualquier persona, en este caso funcionario político, por eso es un juicio político, ¿no? Bien, bien, diputado, muchas gracias por la comunicación. Le mandamos un abrazo. A ustedes, abrazo muy grande. Estábamos hablando con el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toñoli.